Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí este miércoles. Este miércoles que yo quería haber sacado este programa el día de San Juan. Lo que pasa es que luego, por necesidades del guión y porque pues no pudimos hacerlo. Y digo el día de San Juan porque esa noche de San Juan es la noche mágica de San Juan, donde, bueno, donde las hierbas, donde los astros, donde la naturaleza, donde de repente parece que no sé, que entramos, bueno, ya nos lo contará dónde entramos la invitada de esta noche. Y les voy a presentar este libro que se llama María das Herbas, es este libro. Bien, este libro tiene todo lo que a ustedes les puede interesar de lo que es esa especie de, bueno, medicina que sin envenenarnos puede llegar a solucionarnos muchísimos problemas. Pero para eso vamos a hablar con María Moure, que es la invitada de esta noche. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pepa. María, ¿qué es este libro que es una verdadera preciosidad? Este libro que está en este momento pendiente de una nueva edición por una nueva editorial y además en español, porque el libro, al estar escrito en gallego, sí, hay muchísima gente que le interesa y que no lo entiende. ¿Qué es María das Herbas? Cuéntanos. Pues María das Herbas e as herbaxeiras do Caurel, crónica da cultura popular dunha terra extraordinaria, ese es el título completo, reúne todo lo que yo pues observé e investigué durante 2 años en la Sierra del Caurel, en Lugo, donde viví todo ese tiempo entrevistando a los vecinos de toda la zona, de varios ayuntamientos, de Folgoso, de Quiroga, de Pedrafita, de Samos, etcétera, sobre lo que utilizaban para curar en un tiempo en el que no había farmacias y los médicos eran muy escasos. Iba a ser una tesis doctoral, finalmente decidí que sería un libro de divulgación, tanto para el público en general como para los expertos. Lo más importante es empezar diciendo que es una trilogía. Este es el primer tomo de una trilogía en la que el catálogo de plantas medicinales es el hilo conductor. Es eso. Anda. Sí. Y no solo eso, porque tú me dices, es un libro que más que dedicado a las hierbas, está dedicado a las personas. Sí. ¿Por qué? Pues porque las protagonistas son las personas. Son los vecinos de la tierra que tanto amo y que me acogió de una forma maravillosa, que hizo que yo me sintiera allí como en mi propia casa. Ellos son las protagonistas, esas personas, y no las plantas medicinales. Ahí quiero hacer una gran diferencia respecto a otras obras que ponen el foco en las plantas. En mi caso no. Quiero, ya lo digo desde el principio, que esas personas son las que han conseguido que este libro esté aquí, con su ayuda, con su colaboración, con su hospitalidad y su simpatía y sobre todo su confianza. Me abrieron las puertas de su casa e hicieron que esto fuese algo, bueno, mis expectativas se sobrepasaron muchísimo, porque yo creía que esto sería simplemente un libro de etnobotánica, concretamente de etnomedicina, que es el uso tradicional de las plantas medicinales, a eso se refiere, y es mucho más, porque ahí, en este libro concretamente, en el primer tomo, la tercera parte está dedicada al catálogo de plantas medicinales, pero es que el resto son ritos ancestrales que creíamos perdidos en la noche de los tiempos, historias, anécdotas, adivinanzas, canciones, bueno, chistes, hay de todo, de todo. Pero ya están publicados. Ahí están. Están todos forman parte de esto. Sí. La trilogía es esta. No, este es el primer tomo, sí. Y el resto es, a ver, como el hilo conductor es el catálogo de plantas medicinales, este primer tomo recoge las plantas silvestres herbáceas. Sí. El segundo, árboles, arbustos y helechos.
Y el tercero, plantas cultivadas. Ajá. O sea, que eso... Pero los tienes escritos los otros dos también. Estoy en ello. Estás en ello. O sea, es lo que yo te quería Estoy decir. en ello, Que estoy creí en que ello. ya estaba aquí todo. No, esto es el principio de una gran amistad con las plantas. Mira, y cuéntame una cosa. En Sí. este momento que hay una euforia en el mundo, porque tú me decías, es que este libro ha tenido grandes reconocimientos por parte de la prensa, por parte de la Complutense, por parte de ciertas universidades, y estás muy contenta con ello. O sea, es un libro casi, podríamos decir, de referencia. Entonces, en un mundo en que estamos ya tomando conciencia de que lo que es el medicamento tradicional, en algunos casos, más que curarte, te envenena. En un mundo en que estamos con una sobremedicación. En cualquier hora, si quieres, luego empezamos a hablar de los campos, pues por ejemplo, ya no te digo en cuestiones de psiquiatría, de problemas psicológicos, de problemas, yo qué sé, respiratorios, de alergias, o sea, en este momento la gente casi está tomando medicamentos con miedo por las contraindicaciones tan fuertes que pueden tener. Y entonces nos estamos abriendo un poco, yo creo que gracias a Dios, al mundo natural. Sí, totalmente. ¿Me equivoco? No, ¿O voy bien? No, afortunadamente hay una apertura a eso. Tú me entrevistaste por primera vez aquí mismo, en el mes de noviembre, y hablamos ampliamente de que yo, como farmacéutica, he vivido durante 10 años en total lo que significa tratar a las personas solo con química de síntesis, que trae, como dices tú, todo lo que tiene que ver con efectos secundarios, interacciones, contraindicaciones, cuando se trata de tratamientos largos, de tratamientos crónicos. Yo, desde mi puesto de farmacéutica adjunta en varias farmacias, siempre que la persona me daba pie a ello y me daba esa opción, yo procuraba recomendar, y procuro, que todavía ahora mismo estoy en una farmacia durante este verano, procuro recomendar cosas naturales dentro de lo que tenemos en la farmacia, tanto a nivel de dermocosmética como de plantas medicinales, que puede ser pues para el catarro, para una alergia, para la piel, aparte de para la piel, para otras cosas, para cosas que las personas tienen que saber que hay otras opciones, y lo mismo pues para el hígado, para problemas reumáticos, etcétera. Que son opciones reales. Sí, reales. Totalmente reales. Que te ayudan a paliar el problema y que incluso te cura. Entonces, no es que estemos de repente diciendo, es que una bolsita de manzanilla. No, es que la manzanilla sí que es muy buena en ciertas, y a lo mejor es mejor que, se me ocurre, omeprazol por sistema. Digo el omeprazol porque leí yo hace unos días los tremendos problemas que puede plantear algo que se toma como si nada, y es, por ejemplo, el omeprazol. Por eso te digo que me encantaría que tú nos abrieras un poco los ojos a eso, ¿no? Sí, el omeprazol natural es la papaya, pongamos por caso, su principio activo, la papaína, que es maravillosa para el estómago, y es lo que impide que se perfore el estómago de los mexicanos cuando toman el chile, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, que ya es un buen protector. Y tanto que lo es. Y no tiene ningún problema. No. Yo les recomendaría a ustedes que cogieran lápiz y papel. Lápiz y papel, porque María nos va a dar soluciones para muchas cosas. Entonces ustedes, les doy un margen, cojan lápiz y papel, una libretita y empiecen. Vamos a ver, hay problemas que son muy nuestros, gallegos. A mí, yo te decía al principio que a mí el primero que se me ocurre es el reuma y todos los problemas que puede conllevar, que puede ser la gota, la artrosis, la artritis, o sea, todas estas cuestiones de huesos son muy dolorosas, son oficialmente las tratan con antiinflamatorios y, por ejemplo, el que tiene gota, con unos específicos para la gota, pero no todo el mundo resiste esa medicación y no la pueden tomar. Es decir, para los reumáticos, a la vista mis manos, por ejemplo, ¿qué tenemos?
Digo, por concretar Sí. facetas, luego vamos a otras, si quieres. Sí, podemos decir que ya que está aquí mi libro de María das Servas, bueno, María das Servas decir que es el sobrenombre con el que me conocen en todo el Caurel, que es algo que para mí, bueno, para mí es un gran orgullo, porque Marías hay muchas, pero María das Servas solo soy yo. Solo estás tú, entonces es una gozada, ¿no? Pues sí, todos me conocen por ese nombre en la comarca. Pues bien, ¿qué pasa? Que este libro lo traemos aquí como la raíz de lo que significa el tratamiento con plantas, en el sentido de que la fitoterapia nació ahí, en el campo. La fitoterapia nació en el campo a través del sistema empírico de la prueba y el error. Exacto. Claro, todo lo que me contaron esas abuelas, esas señoras a veces de mediana edad, sus incluso remedios jóvenes, claro, cuando no había farmacias tenían en un medio tan hostil como un medio montañoso que es el de la montaña de Lugo, que es un territorio abandonado de forma secular por la administración, y con un acceso que hasta hace poco era muy difícil, tuvieron que ser autosuficientes y valerse de los remedios que tienen a su alrededor, remedios naturales, remedios de origen vegetal. Y es muy importante destacar, cosa que destaco evidentemente en el libro, que si lo comparamos con la fitoterapia científica, cosa que hago en el catálogo, pues vemos que esos remedios son los mismos, parecidos o complementarios a los recogidos en la fitoterapia científica. Es decir, la sabiduría de estas personas es absolutamente extraordinaria y el mérito que tienen, nunca me cansaré de decirlo, que es impresionante. Claro, y lo que tú dices, y prueba, efecto. O sea, tú pruebas y estás probando, y luego al final vuelves y dices, pero si la raíz del medicamento que estoy tomando yo, el medicamento tradicional, resulta que no deja de ser esta planta. Sí. Efectivamente. Claro, y entonces, claro, el catálogo lo que recoge en este y en los otros 2 tomos es algo muy completo, porque estamos hablando de vía oral, de cosas que se toman de vía tópica a través de la piel, enjuagues cuando hay problemas bucales, después dentro de la vía oral, pues si la planta no tiene muy buen sabor, ellos lo que hacen es una tortilla o huevo revuelto para poder tomarla y que resulte más agradable. Luego es que hacen macerados que ellos llaman aserenados, por ejemplo, de la noche para la mañana de ciertas plantas, y cualquier parte de la planta qué la bonito, han utilizado. aserenados. Aserenado. Lo ponen al sereno. Al sereno. ¡Oh, qué preciosidad! Bueno, es que el gallego del Caurel es precioso. Es precioso, es precioso. Y aquello es el paraíso terrenal. Es totalmente, muy porque que hay todo tipo de vegetación, de plantas maravillosas. Oye, ¿y tú cuando hiciste farmacia, ya empezaste a sentir la necesidad de profundizar en esto? ¿O fue cuando terminaste y dijiste voy a hacer mi tesis doctoral, que al final hice un libro de divulgación? Porque, o sea, ¿te enamoró desde el principio el mundo de las plantas o no? Sí, a ver, yo como procedente de una estirpe de farmacéuticos, mi padre tenía su farmacia y mi abuelo también, yo estaba destinada a ser también farmacéutica, pero por tradición más que por vocación. Realmente yo vocación en ese sentido no la tenía. Era por una cuestión económica, que había que asegurar el futuro. Por vocación soy más bien de letras, adoro la naturaleza y me gusta mucho la investigación. A nivel de universidad yo eso sí que sentía que la investigación era lo mío. Entonces, después de una tesina y de un trabajo de doctorado que también implicaba más laboratorio después del laboratorio que tuve en la carrera de farmacia, dije, el laboratorio se acaba aquí. No quiero más laboratorio, por Dios. No, quiero aire libre, quiero aire libre. Y aunque en las 2 ocasiones las profesoras me ofrecieron preparar la tesis allí, dije, no, muchas gracias. Pero bueno, por cierto, que me fui de farmacia a biología, a la facultad de biología, y allí fue donde dije, no, yo la tesis la quiero al aire libre, elijo el tema y el lugar, los elijo yo.
y me fui a vivir 2 años al Caurel y de ahí salió este libro, porque adoro la naturaleza y adoro a las personas del medio rural, pero eso es algo que ya me viene de toda la vida. Yo de niña mi mayor felicidad era escapar a la aldea siempre que podía. Siempre, Siempre. y experimentar con cosas y tal. Sí, Sí, o sí, sea que sí, ya... sí, sí, Y entonces cuéntame, a ver, ¿qué podrías recomendar para todos los que se nos tuercen los huesos todos los Pues días? mira, por Cuéntanos, ejemplo, ¿qué hay cosas...? sí, ahora que me hablas del reuma me acuerdo que había un remedio que ellos aplicaban y que yo creo que alguna vez lo siguen aplicando, y es poner a macerar en alcohol, ponían a macerar 2 ramitas de romero, un diente de ajo, una ramita de ruda, y eso lo dejaban como 15 días, un mes, macerando ahí para que cogiera bien la sustancia. Macerando en alcohol. En alcohol. ¿En Maceraban alcohol eso en de alcohol, romero el de o la en alcohol farmacia. normal, de 90? En alcohol, de 96. sí, el alcohol de la farmacia, Ahí, pero plom. con bastante, bueno, 2 ramas un poco grandes de romero, el diente de ajo y la ruda. Sí. Entonces, con eso, una vez macerado, lo que hacían era por las noches darse friegas con eso para el reuma. Claro, el ajo es maravilloso como antiinflamatorio, favorece la circulación. El romero, bueno, pues también hay aceite, como acabas de decir, hay alcohol de romero porque va bien a ese nivel, y la ruda pues también. Y además, ¿qué hacía? Lo que hace el romero es contrarrestar el olor fuerte del ajo y de la ruda. Efectivamente. Entonces, antes de acostarse se daban friegas con eso en la espalda y les iba bien, les aliviaba. Y así Sí. sobrevivían. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso, Entonces tú, eso. por ejemplo, ¿tú cómo ves en este momento la sobremedicación? Ya nos has dicho que mal. Sí. ¿Y tú qué le recomendarías a la gente que te está escuchando, por ejemplo, pues para las cosas que tú veas que son más problemáticas hoy en día, como pueden ser las depresiones, Sí. como pueden ser los problemas de estómago, que hablabas de Sí. la papaya, cómo puede ser, o sea, tú en tu cabeza, ¿cómo ves el problema en este momento? Porque digo la depresión porque el nivel de, por ejemplo, de suicidios en España, que eso no lo quiere abordar nadie. Sí. A mí me cuesta una barbaridad. Yo pretendo traer a gente, psicólogos y psiquiatras, para abordar este tema, porque es que yo creo que las cosas hay que coger el toro por los cuernos y decir lo que hay. Sí. El suicidio en adolescentes es pavoroso. Sí. Por los bullying, por lo que tú quieras, Sí. pero lo que sí hay es una especie no sé, que se encuentran totalmente, fíjate cómo se tiene que encontrar una persona, en qué punto para que quiera perder la vida. Desde luego. ¿Sí? Entonces, creo que es un tema muy importante, Sí. y eso yo veo que los tratamientos lo único que hacen, y que Dios me perdone, pero es atontar a la gente. Los atontan, Sí. porque van como zombies, pero es que realmente, ¿qué se puede hacer ahí, María? Es que efectivamente es un gran problema que tenemos en España. Los psicotrópicos en general, las benzodiazepinas, que son las derivadas del diazepam, ya lo hablamos la otra vez, es un problema muy grave. Estamos hablando de Lexatin, Tranquimacin, Orfidal, y todos estos también antidepresivos. Son medicamentos que en el propio prospecto dice no tomar más de 2 o 3 meses, porque crean adicción, crean dependencia, y con el tiempo los efectos secundarios son terribles, cuando encima resulta que la ansiedad, que supuestamente curan, el insomnio, que supuestamente curan, o cualquier tipo de nerviosismo, no solo no lo curan, sino que lo enmascaran, y como tú dices, la persona se mete en una especie de burbuja que no es su vida real. Por la mañana, si ha tomado un lormetazepam, más conocido por Noctamiz, se despiertan atontados y con resaca, sensación de resaca. Entonces no es la solución. Yo siempre digo que soy la única farmacéutica de España que recomienda leer el prospecto. Te lo agradezco, porque eso lo dijiste la vez anterior, y vamos a incidir ahí, porque muchos médicos te dicen, no se le ocurre, bueno, si leyeran los prospectos nadie tomaría nada, y te agradezco eso, lean el prospecto. Claro, entonces todos me dicen lo que acabas de decir tú.
es que si leo el prospecto no tomo nada. Bien, yo les digo, ahora reflexiones sobre lo que acaba de decir. Si leo el prospecto no tomo nada, entonces no es que lo que está fallando es el sistema, no está fallando el sistema por su base. Si todos me dicen lo mismo, ¿cuál es la buena noticia? Que hay alternativas. Esa es la buena noticia. Hay alternativas y hay alternativas naturales. Eso es lo que queremos centrarnos. Sí. Vamos por ahí. Problemas estos psiquiátricos, problemas de tal. ¿Cómo se puede...? A ver, ¿tú qué recomendarías a una persona que te dice, mira, yo llevo mucho tiempo y yo me tomo, porque yo lo he oído, es que me lo han dicho, es que lo vemos en la calle. No, yo el Orfidal o el Lexatin, bueno, me lo tomo, es que y llevo años tomándolo, es que sin eso no puedo vivir. Se puede vivir sin eso, ¿verdad? Debería, claro, no debería ser así, porque desgracias tarde o temprano las vamos a tener todos y las desgracias no se medican. Las desgracias, para eso están los psicólogos, los psicoterapeutas, personas especializadas en tratar a una persona sin medicarla. Y además la fitoterapia. Entonces, de fitoterapia son muy interesantes las llamadas plantas adaptógenas, que como su nombre indica, lo que hacen es adaptarse a lo que requiere el organismo. Si estamos hablando de ansiedad o de estrés, hay plantas adaptógenas que lo que hacen es equilibrar a la persona emocionalmente. Si hablamos de que la persona está decaída, desanimada, triste, hay plantas adaptógenas que lo que hacen es ayudar a que la persona esté más animada de forma natural, sin tener que recurrir a la química de síntesis, porque al fin y al cabo la química de síntesis lo que hace es imitar a la naturaleza. Es una burda imitación de la naturaleza y juegan a ser dioses con la formulación de moléculas que le quito aquí, le pongo allá y claro, eso no es inocuo en absoluto, ¿no? Entonces sí, hay alternativas y en España las hay, tanto en las farmacias como en las parafarmacias y en unos buenos herbolarios también las encontramos. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? La rodiola. Por ejemplo, tú una persona que está en esto, ¿qué le dirías? ¿Que son hierbas para hacer infusiones? ¿O no? ¿O son cómodo, pastillas? Más práctico. O sea, medicamentos, pero que no son medicamentos, como dices tú, son naturales. Sí. ¿Y qué habría, por ejemplo, para estos casos de ansiedad? Sí, hay productos en el mercado, concretamente en las farmacias se pueden pedir, que son productos a base de rodiola, o de eleuterococo, o de ashwagandha. Son plantas que, como digo, son adaptógenas, combinan con azafrán, con determinados minerales o con determinadas vitaminas, como pueden ser la del complejo B, que lo que hacen es ayudar a la persona en esas etapas de la vida que son más difíciles por lo que sea, sin tener que recurrir a algo que los va a enganchar de una forma tremenda a todos los niveles, ¿no? Porque luego están efectos secundarios muy graves que tiene cualquiera de estas medicinas que la gente toma muchas veces como lacasitos, muy alegremente, ¿no? Y no puede ser. Yo leía el otro día, o hace tiempo, y te pregunto a ver si es cierto, porque yo leía una cosa que decía, no, es que la naranja es buenísima porque la naranja a usted le va a poner de muy buen humor. ¿Qué hay de eso? Porque a mí me encanta la naranja y la tomo mucho. Y entonces digo yo, hombre, pues a lo mejor mi estado de ánimo depende de que me tome. Naranja, no en zumo, ¿eh? Sí, naranja. La naranja tal cual. Bueno, hombre, yo allí, no sé hasta qué punto puede afectar a nivel emocional, no puedo decirlo, porque no conozco ese dato. Lo único que puedo decir es que es muy rica en vitamina C, lo mismo que los kiwis o lo mismo que las fresas, y eso lo que hace es mejorar el sistema inmunitario, lo que hace es que nuestras defensas, ayudar a nuestras defensas, ¿no? En ese sentido está muy bien tomar vitamina C de forma natural, como puede ser a través de las frutas, de los cítricos o tal,
pero bueno, como digamos como coadyuvante para ayudar al organismo a superar etapas como puede ser un invierno, ¿no? Que hay inviernos más fríos o tal y la persona puede tener una bajada de defensas. Yo más bien ahora lo estoy pensando en ese sentido. Y luego, ¿no? por ejemplo, Sí. una fruta que solamente la tenemos en junio, a mí me fascina, pero dicen que es maravillosa para las cuestiones reumáticas, y que es la cereza. Sí. ¿Es cierto eso? Pues no lo sé, a lo mejor sí, no te digo que no, porque la fruta... No, es que yo muchas veces digo, oye, es que querrán vender cerezas o querrán vender naranjas, pero yo creo que algo, hombre, malo no es. No, y desde luego está muy bien tomar siempre fruta de temporada. En la temporada adecuada para cada cosa, tomarla, y eso es una maravilla. Y la fruta del verano, sea cual sea, la verdad que es deliciosa y tiene unas propiedades muy buenas. Bueno, tiene vitaminas y minerales como tienen en general, ¿no? Estas concretamente, al ser frescas y consumirlas frescas, pues está muy bien, claro. Mira, ¿y a ti qué te parece ahora? Porque si estamos hablando ya de estas cosas de psiquiatría o de psicología, y que está la gente muy enganchada con estas cosas, y que se mire los prospectos, y que vaya a lo mejor a los herbolarios o a las parafarmacias o a las mismas farmacias y pregunte qué podría ser la alternativa de esto, que esos te informan, ¿no? Sí. En casi todas partes. Sí, y además es que las personas, sobre todo las personas mayores que tienen la mentalidad ya establecida de que solo hay un tipo de médico, yo creo que eso, bueno, afortunadamente está cambiando, sobre todo en las generaciones más jóvenes con una mentalidad más abierta, que hay médicos como son los médicos integrativos. Ya estuvo aquí 2 veces Miguel Rodríguez Falero, mi amigo. Miguel Martínez Falero, mi amigo. Sí. Y él es un médico integrativo estupendo, es decir, personas que... Me perdonas un minuto, que casi vamos a decir Miguel Falero, porque claro, yo vi que en el corte de YouTube ponía Miguel Martínez y dije yo, no, es Miguel Falero, entonces me voy a colar el Martínez, pues y lo vamos a dejar en Falero. Eso es, que se le conoce mejor por eso, porque claro, es un apellido menos común. Pues claro, son personas que tienen como base la carrera de medicina, son licenciados en medicina, con todos los conocimientos completos que esa titulación supone, pero que al mismo tiempo también tienen formación, lo que llamamos hoy en día holística. Eso es muy importante. Que trata a la persona de forma integral, de forma holística. No se nos puede tratar por compartimentos estancos, porque el ser humano es un todo, partiendo de que, como dije la otra vez, el ser humano es ante todo, como todo el resto del universo, energía. La materia es solo apariencia, eso no es esoterismo, es física cuántica. Somos energía, y como tal energía debería tratarse cuando hay un desequilibrio a ese nivel. Los médicos integrativos como Miguel pueden ser muy buenas opciones cuando la persona, como me pasa a mí cuando vienen a la farmacia y me dicen, pues mira, ya estoy harta porque los médicos no dan con lo que yo tengo, con los tratamientos que me dan yo me siento peor, todavía me siento más enferma, parece que es peor el remedio que la enfermedad, y me gustaría que tú, que me han dicho que sabes de remedios naturales, si puedes hablarme de alguna alternativa. Y yo les digo, sí, hay alternativas, son los médicos integrativos, cada uno desde su especialidad, pues saben tratar al ser humano de forma holística, de forma integral, por una parte, y por otra yendo al origen del problema, al origen del problema. Es la clave. No el síntoma, el origen. Vete al origen del problema. Si te duele la cabeza, te puede doler por muchos motivos. Puede ser por una cuestión tensional, puede ser por algo emocional o tensional, porque tienes malas cervicales, puede ser porque problemas de oído, por tensión alta o baja, puede ser por muchas razones. ¿Qué hace un médico convencional? En muchos casos toma un ibuprofeno, sin ir al origen del problema. Si tú vas al origen, sabes realmente si lo tratas, a esa persona puede no volver a dolerle la cabeza porque ya ha sido a la causa inicial de la patología o del malestar o de lo que sea, ¿no? Entonces de eso se trata, de ir al origen
y de no tratar al organismo humano como si fuéramos compartimentos estancos. Y luego, por supuesto, el tratamiento humano, cercano, que la persona se sienta escuchada y se sienta comprendida. Yo siempre recuerdo esos médicos, amigos de mi padre, que él también era farmacéutico, tenía muchos amigos médicos y eran personas que realmente lo eran por vocación, porque sentían que necesitaban ayudar a la sociedad a mejorar su estado de salud y se implicaban con sus pacientes, de verdad, con su ojo clínico, con su interés, con esa cercanía del médico que de verdad se preocupa por sus pacientes. Y eso hoy en día pues no es precisamente y ese muy perfil común. que tú estás diseñando en médicos fantásticos, como en el caso de Miguel, ¿no sería lo que realmente deberían de ser los médicos de familia? No, ese holístico, ese médico, no tendría que ser la especialidad de medicina de familia y luego tú los derivas a las diversas especialidades, pero tendría que ser ese el sentido, que no lo es, ¿eh? Sí, no, Primero porque no tienen ni tiempo. no lo es precisamente por eso. Al que llamado hoy en día médico de cabecera solo le ha quedado el nombre. El médico de cabecera nació cuando una persona estaba enferma y el médico iba con su maletín a la casa del enfermo, exacto, a visitarle. Por eso se llamaba de cabecera, porque estaba al lado de la cabecera del paciente que en ese momento estaba encamado. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy en día le llaman médico de cabecera? Nada. Absolutamente nada. 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 Y hay un sistema que es, como hablas del tiempo, ¿no? Que eso es una clave. Si les dan 5 o 6 minutos en el Sistema Nacional de Salud para atender a cada paciente... ¿Cómo puedes hacer nada? No puedes. Claro, y entonces, pues claro, en fin, ¿qué tienen? ¿Una bola de cristal para saber lo que le sucede al paciente, o visión de rayos X como Superman? No pueden. Porque muchas veces ya ni siquiera les hablan de pruebas diagnósticas. Tienen que recurrir al especialista para poder hacer pruebas diagnósticas y establecer con analíticas y con esas pruebas qué es lo que realmente les pasa, ¿no? Entonces el sistema no vamos bien. No funciona. ¿Me vas a perdonar un segundo? Sí. Vamos a publicidad, sí, y enseguida volvemos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí,
pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes. Y María, me vas a contar, porque de la manera que estábamos hablando de todas estas historias, también tenemos algo que en este momento está en todos los medios de comunicación Sí. y además, a ver a ti qué te parece. Sí. El Ozempic. Ujú. El Ozempic. La gente se está pinchando el Ozempic para adelgazar. Sí. ¿Cuál es tu visión del Ozempic? Que parece que es la purga de Benito y a mí no sé si me está empezando a recordar un poco Sí. a la talidomida. Ya, uy, vaya tema acabas tú de tocar, la talidomida, madre mía. La talidomida, que era la magia para todos los embarazos y la tragedia que supuso en los embarazos. Sí. Háblame del Ozempic. Como quien dice Ozempic, dice otros Sí, medicamentos menos esos. conocidos, pero con principios activos similares que la gente está tomando solo, única y exclusivamente para adelgazar. Efectivamente, Eso es una aberración. así tal cual. Es una aberración porque esas personas no son diabéticas. Esas personas lo único que quieren es adelgazar. Están jugando con su salud como quien juega a la ruleta rusa. Es terrible. O sea, ¿te parece tan grave? Sí, lo es que lo es. Pero volvemos a lo mismo. Coge el prospecto, lee el prospecto y entérate de lo que realmente te estás metiendo en el cuerpo, porque los efectos secundarios pueden ser gravísimos. Y la gente... Pero pueden ser gravísimos que afecte a órganos importantísimos. Como puede ser el páncreas, como puede ser el riñón, puedes tener efectos secundarios a muchos niveles y no precisamente leves, ¿no? Entonces, pero esto lo estamos diciendo en un contexto en el que se cree que la química de síntesis es la panacea para todo, me tomo la pastillita y automáticamente me encuentro bien, ya sea a un nivel o a otro. Y eso no es así en absoluto, ¿no? Por eso siempre digo, lean el prospecto, entérense de lo que están tomando, de lo que se están metiendo, porque están jugando de una manera terrible con su salud. Pero es que además este Ozempic y derivados, o sea, Sí. los que se están hasta Sí. promocionando en medios de comunicación. Sí. Pero esto no es un disparate. Es un disparate. Es un disparate y me viene a la memoria pues algo que pasó el otro día en la farmacia y lo siento, pero es que me salió del alma lo que pasó. Venía una señora pidiendo en la farmacia un diazepam. ¿Me das un lápiz labial? Vale, tenemos estos. Sí, me llevo el tubito de lápiz labial. Vale. Y además quiero un diazepam. Y yo le dije, me parece muy bien. Bueno, ¿y la receta? No tengo receta. ¿Cómo? No tengo receta para el diazepam porque como lo quiero solo como relajante muscular. Bueno. Y entonces yo dije, a ver, efectivamente hay médicos que prescriben el diazepam Bueno, como es que hay relajante médicos muscular. que lo prescriben Sí. con un tirón Sí, fuerte que tienes, sí. te lo dan. Como relajante muscular es bastante común. A ver, yo siempre les advierto, por si no se lo ha dicho el médico, que provoca somnolencia, que cuidado si van a conducir y lo toman durante el día y tal, ¿no? Pero esta persona me decía, y dije yo, vale, es verdad que como relajante muscular se puede prescribir, pero claro, es un psicotrópico, es un Valium, ¿no? También más conocido como Valium, y no se puede dispensar así en ninguna farmacia sin receta. Entonces la señora me insistía y yo le dije muy seria, lástima que usted no hubiera venido la semana pasada porque junto con estos productos de cosmética que ve aquí, que tenemos, pues regalábamos Lexatin 1,5, promoción 2x1 y también Orfidal de 50 pastillas. ¿Cómo? Como lo oye.
Lástima porque esto fue la semana pasada, claro, fue algo muy exclusivo, solo la semana pasada, ya le digo, promoción de Orfidal 50 pastillas y Lexatin 1,5, promoción 2 por 1. Pero, y claro, entonces, ¿qué pasó? Le patinaron las meninges, que queda así, Y dijo, ¿qué? pero esta señora me está tomando a mí el pelo, ¿no? Y en esto que se queda así, sin habla, mirando para mí, con la boca abierta, entra otra persona y aprovecha para decir, bueno, yo me voy, adiós, adiós. Yo, adiós, buenas tardes. Llega un momento en que ya dices, te lo tienes que tomar de broma. O te lo tomas a cachondeo, sí, o si no, vas a estar llevándote las manos a la cabeza continuamente, ¿no? Entonces, pero cosas como estas son relativamente comunes en una farmacia. Claro. Entonces dices, pero bueno, yo ya te digo, te hacía la referencia con la talidomida, sí, porque la talidomida, sí, para la gente que no lo sepa, me imagino que lo sabrán casi todos ustedes, sí, fue un fármaco fabuloso, entre comillas, que eliminaba todos los síntomas de un embarazo mal llevado. Era para las náuseas, era para todo. Eso claro, es. se empezó a tomar de una manera indiscriminada. Y cuando empezaron a nacer los primeros niños, se encontraron unas mutilaciones y unas deformaciones impresionantes. Sí. A día de hoy, desgraciadamente, la gente afectada por la talidomida aquí en España no se han cumplido los protocolos de indemnizaciones que se produjeron en Alemania y en el resto de Europa. En España se han lavado las manos y han dejado a la gente que ha padecido esa barbaridad durante tanto tiempo. Puede ocurrir con el Ozempic, María, es que a mí me preocupa mucho porque yo veo, no, nada, si tienes que ponerte operación bikini, ala, Ozempic, parece, pero qué disparate, yo veo que esto es una barbaridad. El tema de la talidomida es muy bueno nombrarlo porque fue el nacimiento de la medicina preventiva. Así nos explicó nuestro profesor de Higiene y Sanidad Ambiental de quinto de carrera cuando sacó el tema de la talidomida. El concepto de medicina preventiva no se conocía en España y nació gracias a la catástrofe que produjo la talidomida. Después de mucho investigar, llegaron a la conclusión que la talidomida no es que produjese deformaciones en el feto, sino que provocaba el nacimiento de niños que nunca hubieran nacido en condiciones normales. ¡Anda! Fíjate qué curioso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! Es decir, la naturaleza decía, este niño no puede nacer porque estaban sin brazos o sin una piernecita o sin tal, y la talidomida hacía que nacieran sí o sí. La naturaleza quedaba anulada y aquel niño nacía de todas maneras. Eso parece ser, según dijeron unas investigaciones profundas que hicieron, pero bueno, que el hecho es ese. Sí. El hecho es que en España siguen clamando por las indemnizaciones. Lo han propuesto incluso hace un año o 2 años en la Comunidad Europea y les han dicho que nada, que se vayan por ahí, cuando ha funcionado en otros países, ¿no? Bueno, en Estados Unidos por supuestísimo, ¿no? Y en todos estos sitios. Entonces, todos estos afectados les han cerrado la puerta en las narices. Y mi miedo es que con el Ozempic y todas las cosas que empiezan a saberse ya, porque ya se están sabiendo, hay estudios en Reino Unido, hay estudios en Estados Unidos que están diciendo muchísimo cuidado con esto. Sí, pero quien dice el Ozempic dice todas esas cosas que pasa. La industria farmacéutica es depredadora. Porque es la más potente del mundo. Es depredadora junto con las petroleras, ¿no? Entonces, realmente lo que busca es el paciente crónico para poder seguir ganando dinero a expensas de eso. Entonces, ¿cómo es posible? Yo estoy segura de que en el resto de los países europeos no pueden comercializar el omeprazol de 20 miligramos de venta libre. En España nosotros lo tenemos. Exacto, el omeprazol, otro fármaco que ya se está sabiendo que produce graves efectos. Sí, porque como habíamos hablado la otra vez, pues cambia el pH del estómago, altera el pH del estómago y del intestino, altera la digestión, con el tiempo hay efectos secundarios graves y hay estudios hoy en día que incluso llegan a apuntar a la posibilidad de demencia senil que puede tener que ver con el omeprazol. Y bueno, y tantas otras. ¿Cómo es posible que hoy en día en una farmacia española lo puedes conseguir sin receta? De 20 miligramos lo consigues sin receta.
cuando hasta hace poco era, vamos, era impensable, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso que le dije yo a la señora de esas promociones del Exatín, como sigamos por este camino, van a pretenderlo también las farmacéuticas, que no son ellas las principales culpables, sino los gobiernos que se lo permiten. Exacto, es el sistema de salud del gobierno, claro, sí, porque, sí, porque sí, son sí. ellos los que están haciendo esto. Sí. O sea que estamos, Sí, estamos, sí, 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 sí. estamos que tenemos que volver a las hierbas. Sí, al origen, al a origen. las raíces. ¿Por qué? Volvemos al libro, María, Sí. cuéntame, ¿por qué es tan importante volver a la esencia, a la raíz, volver un poco a lo sano, Sí, para curarte con salud? sí. Y tomar ejemplo de la naturaleza en un sentido amplio, tanto por lo que nos ofrece a nivel de plantas como por lo que es el factor humano, porque yo vivía y vivo en una ciudad y cuando viví 2 años allí, ¿sabes lo que es recuperar la esencia del ser humano en una tierra como aquella, tan bonita, en la montaña de Lugo? Concretamente esa tierra de la Sierra del Caurel, es un verdadero paraíso que le recomiendo a todo el mundo cuando quiera desconectar, porque los paisajes son preciosos, pero sobre todo a nivel de vecinos, de factor humano, esas aldeas tan bonitas con su souto al lado. El souto es el bosquecito de castaños que ha sido la base de su existencia durante tantos siglos, ¿no? Porque no había patata y tenía la castaña, que era la que lo sustituía, ¿no? Esas personas, ese carácter auténtico, auténtico que ya no vemos en las ciudades, donde hay tanto postureo y todo lo que es apariencia, y allí ves la raíz de lo auténtico, de lo que es de verdad el origen del ser humano. Un ser humano que trabaja con sus manos, que es autosuficiente, que supo sobrevivir en un ambiente tan hostil como ese, cuando las nevadas eran nevadas terribles y el médico... Se quedaban aislados, el médico llegaba, si llegaba a veces tarde, ¿no? Tenían que sobrevivir ellos solos. Entonces, bueno, pues es muy bonito convivir con ellos y convivir cuando ves que eso es el origen de las personas, el origen de la sociedad. Y bueno, y claro, y siempre agradezco muchísimo la forma en que me acogieron, porque fue con una naturalidad que yo llegué casi a sentirme de allí, como si aquella fuera mi tierra. Entonces eso es lo auténtico, eso es la verdadera forma de vivir y de cuidarse, de forma natural. Incluso ahora, ya que estamos, vamos a establecer un contraste entre lo que estoy diciendo y los tiempos de ahora. Sí. Claro, allí ahora hay centros de salud y muchas veces, bueno, son necesarios porque son personas en su mayoría mayores. De hecho, claro, el rural se está despoblando porque esas personas se van, y esto hace que libros como este, su sabiduría se recoge por escrito, porque si no se pierde por ser tradición oral. Pues entonces hay personas que llevaban mucho tiempo cuidándose con sus plantitas de su manera natural, y llegaban los nietos y decían, pues ahora tienes que tomar el sintrón. Y el sintrón tiene muchas pegas y tiene muchos alimentos que están contraindicados, y entonces la persona, yo conozco casos bastantes en que mientras iban tomando sus plantitas estaban acostumbrados a tomar lo que les iba bien, pero llegaban cosas como el sintrón o el adiro y no era, bueno, no les sentaba bien, digamos, ¿no? Llegar el choque entre el rural y la ciudad, ¿no? Entonces, pues a unos les sentó bien, pero a otros no. Y me decían sus nietos, es que desde que toma el sintrón o desde que toma el adiro, pues no es la misma persona, parece que le cuesta más levantarse, que está más cansada, y recurría a sus remedios naturales, como la xanzá, que es un tipo de genciana, con un trocito de raíz que toman un trocito de raíz que cuecen, y es la panacea del Caurel número 1 para todo, para la tensión, para bajar el azúcar en sangre, para la circulación, para un dolor de cabeza. Si tienen una quemadura se echan un poquito y se cicatriza enseguida la herida, y ellos estaban acostumbrados a tratarse a base de xanzá, pongamos por caso, ¿no? Xanzá se llama. Xanzá es como llaman ¿Y eso está en todas? ¿O son hierbas
específicas del Caurel. Específicas del Caurel no, pero casi. Casi. Concretamente la Xanzá es la Genciana lútea. Esta Genciana lútea, subespecie aurantiaca, es un endemismo, es decir, es una planta endémica que solo se da a más de 1200 metros de altitud entre Galicia, Asturias y León, No me digas. en ese territorio pequeñito. Ahí es donde se da la Xanzá, esta Xanzá concretamente de flor naranja. Y es la gran panacea, yo le llamo la reina del Caurel. Te iba a decir, Sí. o sea, sirve, por lo que tú me estás diciendo, ¿y que es una raíz, o es un arbusto, o es una flor, o cómo es? Es una planta, ¿Es una planta planta? que no pasa desapercibida porque cuando echa la flor es una vara que puede alcanzar perfectamente el medio metro de altura. No me digas. Y sí, es muy llamativa. Ahí figura la foto y una lámina botánica que pintó mi madre. Mi madre es pintora y aportó ahí 11 láminas botánicas. Ahí está, muy bonita. Pues es la panacea. A ver, hay otras panaceas, ¿no? Como puede ser la ortiga. Pero en el Caurel la panacea por antonomasia es la Xanzá. ¿Y qué es? ¿Tú qué, cortas el tallo? No, la raíz. Es su raíz. Un trocito de raíz. ¿Y esa Ellos raíz sí. qué haces? ¿La pones? Ese trocito de raíz del grosor de un dedo, pues escogen poca porque claro, como es la raíz, tiene que seguir creciendo, Claro. Son respetuosos y cogen un trozo pequeño de raíz. Y rara es la casa del Caurel donde no lo tengan, no le dicen a nadie dónde crece, porque es su gran tesoro, y si lo cuentan, pues pueden llegar a esquilmarla, ¿no? Entonces coges un trocito pequeñito de raíz, lo cueces, dejas que cueza como 10 minutos, un cuarto de hora, hasta que el agua se pone amarillenta. ¿Que tienes un problema de inflamación de muelas? Haces enjuagues con ella. ¿Que tienes faringitis? Haces gárgaras. Que una quemadura le echas un poquito y cicatriza enseguida. Y por vía oral, pues tienen la tradición de 7 noches seguidas tomar lo que es un mínimo chupito de Xanzá. Y Sí. eso es para la tensión, Para todo. para el azúcar. Para todo. O sea, sería la panacea. Es la panacea. De hecho, de todas las plantas que figuran en este primer tomo, la Xanzá es la que ocupa un mayor número de hojas, porque hay por lo menos, yo que sé, 7 o 10 hojas que dedico solo a la Xanzá, porque es la reina del La Caurel. reina del Caurel. Es la reina del Y luego Caurel. me hablas también así de la ortiga. Sí. La ortiga, Ortiga. que te está diciendo, ay, que no te me acerques, pero es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué tiene la ortiga? La raíz también de la No, ortiga. la hoja. La hoja, o más concretamente el brote de la hoja. El brote, pero si te lo tocas, estás rascando todo el día. Claro, hay 4 formas de hacer que la hoja de ortiga no pique. A ver, Una, congelarla. Otra es ponerla a macerar unas horas, congelarla, macerarla, cocerla o triturarla. Cualquiera de esas 4 maneras, esos tubitos urticantes Sí. desaparecen y ya no pica. ¿Y eso qué haces también? ¿Te lo das, te lo tomas, te lo bueno? Pues Eso habría que... es lo de la ortiga. Mira, me alegro de haber sacado el tema porque tiene mucha amiga. Es fantástica. Para empezar, la ortiga no nace en cualquier sitio, solo donde hay un territorio, una tierra rica en nitrógeno, en nitritos, Sí. ¿no? Entonces ahí la puedes utilizar, de hecho, por ejemplo, para el escarabajo de la patata, pues la maceran 3 días en agua, luego echan ese balde de agua tal y no hay ningún bichito que Anda. ataque, por ejemplo, o como abono, bueno. Pero ahora, como medicinal, sí es una panacea. En el Caurel concretamente, en infusión, la hoja para la circulación, favorece la circulación, baja el nivel de azúcar en sangre. Para una persona, como tiene muchísimo hierro, una persona convaleciente, ayuda a que se reponga antes, porque eso, por ser rica en hierro. ¿Qué más? Bueno, pues la puedes tomar en puré, en tortilla, es agradable, tiene un sabor parecido al de la espinaca. Yo siempre que vivía en el Caurel me tomaba mis purés o mis tortillas de ortiga. Y luego, aparte, es antihemorrágica. Junto con la hoja de silva, o sea, de zarzamora,
las hojas de zarzamora y la hoja de ortiga. Una persona que estaba del Caurel, que estaba trabajando allí en el campo y no tenía otra cosa, se cortaba, cogía, machacaba con una piedra un trocito de ortiga, ¿no? Una hoja de ortiga o una hoja de zarza, y se la colocaba y automáticamente la herida dejaba de sangrar. Es que tiene propiedades, está comprobado, que tanto la zarza como la ortiga tienen propiedades antihemorrágicas. Mira, es fascinante escucharte y la pena es que el tiempo pasa rapidísimo. Entonces, este libro, María das Servas, este libro que estamos deseando que lo publiques en español, porque mucha gente te ha dicho precisamente eso. ¿Qué es lo que te han dicho con relación a que está en gallego y entonces te dicen, mira, es que no lo entiendo y claro, me interesa mucho? Pues sí, muchas personas no gallegas, porque claro, esto tiene mercado en Galicia y en Portugal y en Brasil, pero el resto, claro, el resto de España que no entiende el gallego, pero muchas personas latinoamericanas me han hablado del interés que tienen en el libro, pero que como está en gallego no lo entienden. Entonces sí, ahora una de mis prioridades es traducirlo hacia el español. Al español. Sí. Y confiamos que la próxima temporada esté este libro ya en todas las librerías, porque desde luego es un tesoro, es un tesoro. Y luego otra cosa que has dicho, al hilo, en toda la conversación, que has dicho, esto es física, pero no física convencional, es física cuántica. Y habría que decir, que es importante, la física cuántica no es una evolución de la física tradicional, señores. Creo, y tú me corriges si me equivoco, que estamos en otro momento, es otra dimensión, no es la misma física que evolucionó es iniciar un principio, creo yo, no sé si lo explico bien, y decir es que física cuántica es otra cosa. ¿Qué es la física cuántica que tú controlas también? Dilo, porque yo lo explico fatal, sé lo que quiero decir, pero no lo digo bien. La física de Newton, la física clásica, es la física de lo que vemos. Es decir, el choque elástico, dos bolas de billar es choque elástico, o dos coches que chocan, choque inelástico. La pelota que se cae, ley de la gravedad, es de lo que vemos. Eso es la física clásica. Pero la física cuántica es la física de lo que no podemos ver, es de lo que existe a nivel no molecular, sino incluso atómico y subatómico, lo que solo se puede ver con microscopios electrónicos. Hablamos de partículas subatómicas, de los protones, los electrones, los neutrones y partículas todavía menores que se comportan de una forma diferente a cómo se comportan los objetos que vemos a simple vista. Pero es una realidad ya. Es una realidad desde los años 20, 30 del siglo pasado, cuando Bohr, Einstein, Heidelberg y compañía empezaron a investigar a ese nivel subatómico y descubrieron cosas extraordinarias. Que aunque no se ven, sí están. No las ve mi ojo, pero sí el microscopio electrónico y sí los grandes avances técnicos que nos están ayudando a eso. O sea, es un nuevo panorama. Hombre, todo el mundo digital tiene la base en la física cuántica. Todo lo que estamos viendo, los ordenadores, la inteligencia artificial, todo eso se basa en los principios de la física cuántica. Y bueno, esto ahora ya el desarrollo en los próximos 20 años va a ser verdaderamente extraordinario. Entonces esta humanidad tiene motivos para en este momento estar dejándose asombrar por todo lo que estamos sabiendo y por todo esto, ¿verdad? Y qué importante volver, como dices tú, a estos orígenes, a estos orígenes. Bueno, y otra cosa que a mí se me ocurre en este momento, fíjate, hablando de la física cuántica, que es un poco la otra manifestación de Dios, ahora me viene a la mente el credo, nuestro credo, y dice, en Dios Padre, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Sería invisible esa física cuántica hasta ahora, y de momento empezamos a darnos cuenta de que está ahí. Oye, pues yo te agradezco muchísimo este programa, te agradezco, nos has enseñado mucho, y tenemos pendiente si tú quieres,
para empezar el curso, Sí, en el mes de septiembre, sí, que es tu mes y mi mes, sí. porque somos signo Virgo, las Sí. dos, tenemos pendiente algo que a mí también me llama mucho la atención, Sí. que es el universo, Ujú. los astros. Sí. ¿Hasta qué punto tienen trascendencia, importancia, influencia en todos Sí. nosotros? Sí, Que es también sí. un mundo invisible, Sí. pero que si lo analizas y lo estudias, a lo mejor nos condiciona. No, no nos condiciona si no queremos. La astrología es tan antigua como el mundo y al principio astrología y astronomía estaban unidas, hasta que vinieron Newton y compañía y dijeron que no, que solo se podía considerar ciencia lo que se demostraba en un laboratorio. Pero, sin embargo, la astrología es un mundo fascinante y en España no tenemos ni idea de lo que va porque creemos que son las bobadas que dicen las revistas y eso no es nada, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y es la forma, un mapa astral, o carta astral también llamada, es la fotografía de los astros en el momento en el que la persona nace y lo que hace no es más que, porque yo siempre digo, los planetas están demasiado lejos, esos términos son muy abstractos. Pensad en los arquetipos de signos y de planetas como la forma en la que nuestras energías se mueven dentro de nosotros. Eso es el mapa de carreteras de nuestra vida, el mapa astral. Y ahí está reflejada la forma en que te comportas y ahí está reflejada tu trayectoria vital. Es fascinante, pero hay que tener una mentalidad abierta para... Pues es para fascinante, probarlo. y como es fascinante, Sí. y aquí tenemos una mentalidad abierta, Sí. en septiembre nos vemos. Muy bien. ¿Te parece bien? Muy bien. Muchísimas gracias, María. Muchas y gracias a ti. muchísimas gracias a todos ustedes, y ya lo saben, hasta el próximo miércoles. Y acuérdense, en septiembre nos vemos. Entonces puede ser un programa fascinante. Muchísimas gracias.